Hola y bienvenidos a Archivo Extraño. ¿Virus creados en laboratorio? ¿Un tema menos reciente de lo que creéis? ¿Qué nos dicen las teorías de conspiración? Por orden cronológico, la crisis del virus ébola ocurrida en 2014, en la que hubo un gran revuelo y alarma en la que los medios de comunicación aseguraban era una posible e inminente epidemia. El primer caso del virus ébola infectando a un humano ocurrió en Zaire en 1976 en un hombre de 44 años que era profesor de una escuela. Este hombre se llamaba Mabalo Lokela. Ya entonces empezaron diciéndonos por los medios de comunicación a todas horas para que lo tuviéramos bien claro que este hombre volvía de una excursión a unas cuevas. Así se aseguraban de que el público tuviera bien claro el origen de este virus, que se pretendía fueran las cuevas donde había murciélagos. Se asumía que se debía a una zoonosis, un proceso relativamente raro, mediante el cual un virus que afecta en principio únicamente a una especie animal, muta de forma aleatoria y adquiere la capacidad de afectar al ser humano. Bien, pues este suceso relativamente raro sucedía simultáneamente al de Zaire, en Sudán, donde se infectaron numerosos trabajadores de una fábrica textil, y donde a pesar de las exhaustivas pesquisas de los sanitarios, quienes con trajes de protección biológica barrían la fábrica de arriba abajo, sin encontrar ni un solo rastro de murciélagos, ratas o algún otro tipo de animal que pudiera ser vector de la transmisión del virus. Más adelante, ya en el siglo XXI, en 2009, se instalaron en el centro geográfico donde en 2014 habría un brote, un numeroso grupo de científicos de la Universidad de Tulane y del Centro de Investigación Médica del Ejército de los Estados Unidos, más conocido como el USAMRIID, se instalaron todos estos científicos en el Hospital Kenema de Sierra Leona. Desde 2009 realizaron allí experimentos e investigaciones que finalmente en 2014, tras el gran brote de ébola, llevaron al país a cerrar el hospital, debido a las sospechas de que había habido irregularidades. Por aquel entonces, Glenn Thomas, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, experto en ébola y en SIDA, hizo unas declaraciones en las que aseguraba estar en posesión de documentación que demostraba las irregularidades y negligencias llevadas a cabo por el personal que investigaba el ébola en aquel centro. Existían rumores de que la gente entraba en ese hospital a probar una vacuna y salía del hospital infectada de ébola. Glenn Thomas, al día siguiente de realizar estas declaraciones, moría a bordo del avión de Malaysian Airlines que fue derribado en territorio ucraniano. Ya es casualidad. La teoría principal de conspiración acerca de este brote de ébola dice que el ejército norteamericano realizaba en esta zona experimentos con el virus ébola con la finalidad de hallar una posible arma biológica. Y que el brote se debió a una fuga del virus en el hospital Kenema o incluso a una liberación del virus deliberada para observar el alcance y consecuencias del patógeno. Vaya. Sigamos con el virus del Zika. ¿Os acordáis del virus del Zika y los mosquitos que lo transmitían? ¿Cuánto repelente en forma de spray, pulseras, colgantes, lociones y otras cosas compramos aquel verano del 2015? No era un virus nuevo y al parecer tampoco estaba siendo investigado por ningún laboratorio yanqui. El virus fue descubierto en 1947 en la sangre de un mono de tipo rhesus en Uganda. Fue entregada una muestra de este virus a un laboratorio de cultivos víricos de la Fundación Rockefeller, cosa que ha alimentado bastantes teorías de conspiración. El virus causa realmente una enfermedad muy leve, no más grave que las que puede causar un resfriado común. Por lo tanto, las teorías de conspiración, en este caso, no cabe pensar en el beneficio de las farmacéuticas por la venta de vacunas y tampoco en el desarrollo de un arma biológica. Sin embargo, a comienzos del 2015, en Brasil, hay un alarmante aumento de los nacimientos de bebés con microcefalia. Y fuentes desconocidas achacan este aumento de los bebés nacidos con microcefalia al aumento de las infecciones por virus del Zika transmitidos por el mosquito tigre. Desde ese momento empiezan a aparecer estudios que intentan establecer una relación de forma científica entre las infecciones por el virus del Zika
en mujeres embarazadas y los bebés con microcefalia. Pero ninguno de estos estudios aporta pruebas fehacientes de esta supuesta relación. Por otro lado, ya existían estudios que demostraban sin lugar a dudas que compuestos químicos como la antracina y el metolacioro, que forman parte de pesticidas y plaguicidas utilizados masivamente en Brasil, causan microcefalia en los bebés cuando las madres, estando embarazadas, tienen contacto con estos compuestos químicos. Las probabilidades de que los bebés se vean afectados por microcefalia dependen en gran medida del estado de gestación en el que se encuentren cuando la madre toma contacto con los compuestos. Aquí, las teorías de conspiración menos locas aseguran que la alarma del Zika sirvió para al menos dos cosas. Cosa número 1, desviar la atención de las causas reales de la microcefalia, que sería causada por el uso descontrolado de los plaguicidas y podrían traducirse en indemnizaciones multimillonarias por parte de las farmacéuticas fabricantes. O en el caso de que las farmacéuticas no tuvieran la responsabilidad por el uso de sus compuestos, revertiría aún así en una caída de las ventas de sus productos. Y cosa 2, abrir las puertas a un mercado de insecticidas para acabar con los mosquitos, de repelentes para evitar su picadura y un mercado incipiente de mosquitos transgénicos para disminuir y controlar la población de estos mosquitos tigre. Ahora hablemos de la gripe A, que no la gripe aviar, ya que hay mucha gente que las confunde o incluso cree que son la misma enfermedad. La gripe A, para no confundirnos, es más concretamente la H1N1 o cepa SOIV. Los primeros casos de gripe A en humanos se dieron a conocer el 17 de abril de 2009 en California. Para poneros en perspectiva de los siguientes acontecimientos, tened en cuenta que, siendo un virus que se transmite muy rápidamente debido a que muchos de los infectados son asintomáticos y la gran parte no cursa una enfermedad grave, todo esto que ya sabemos, se extendió muy rápidamente por todo el mundo. Así que estén alerta, ese cálido cuerpo sobre su regazo Y 3 meses después, en julio del 2009, habían muerto en todo el mundo 382 personas por gripe A. Esto parecen datos muy alarmantes lanzados así en frío, pero hay que decir también, para que la gente tenga un nexo de comparación, que cada año mueren por gripe común 500.000 personas. Y bien, pues así como yo os acabo de poner en contexto con un nexo de comparación, la OMS no lo hizo, y 9 días después del primer contagio, el 26 de abril de 2009, Estados Unidos declaró el estado de emergencia sanitaria nacional con solo 20 infectados y ningún fallecido. En los medios de comunicación se empezaron a dar titulares terroríficos alertando a la población de que la OMS preveía que iban a haber miles de millones de infectados. Un mes después, en mayo de 2009, cambia la definición de pandemia, eliminando el requisito de mortalidad. Es decir, que a partir de ese momento, una enfermedad no necesitaba provocar un cuadro clínico grave y mortal para ser considerada su expansión como pandemia. Vale, aquí tengo que hacer una pausa obligatoria. El 11 de julio de 2009, la OMS hace oficial la pandemia por gripe A. Con esta declaración de pandemia se activan los protocolos que permiten y casi exigen a los sanitarios de todo el mundo que ante la duda en un diagnóstico asuman que el paciente puede tener gripe A y así se le añada a las listas de infectados. Con esta declaración de pandemia también se hacen leyes y se cambian leyes en muchos estados, permitiendo así la distribución de medicamentos no autorizados en caso de emergencia sanitaria, y eximiendo de responsabilidad a los fabricantes de estos medicamentos. En España, véase el Real Decreto 10-15-2009. Esto último también os sonará mucho, a no ser que hayáis estado viviendo debajo de una piedra los últimos 3 años. Mientras tanto, las farmacéuticas han estado desarrollando una vacuna que casualmente ya tenían casi del todo preparada. Vaya. Porque como ya sabéis, no es tan fácil desarrollar una vacuna para un nuevo virus en tan poco tiempo. Pero alegan que habían estado trabajando preveyendo que podía haber epidemias por el virus de la gripe y habían estado trabajando en este tipo de vacuna durante mucho tiempo. En noviembre ya de 2009,
empezaron las campañas agresivas de vacunación y en enero del 2010, ya con las campañas terminadas y muy poquísima gente vacunada, pero eso sí, muchísimos millones de dosis de la vacuna vendidas a los gobiernos, ya nadie hablaba ni en los medios de comunicación que dieron tanto la tabarra, ni en ningún otro sitio de la dichosa gripe. En este caso, creo que la teoría de conspiración está bastante clara, ¿no? Se trata de una campaña del miedo destinada a ganar muchísimos millones de euros con la venta de las vacunas. Ahora pasamos a aclarar el caso de la gripe aviar. Como hemos dicho antes, la gripe aviar no, y repito, no es lo mismo que la gripe A. La gripe aviar se denomina científicamente H5N1. Y os adelanto, no ha habido nunca que se sepa y que se haya podido demostrar transmisión de gripe aviar entre humanos. Es una enfermedad que sufren en su mayoría las aves de corral en Asia Central. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, Ha habido brotes de esta enfermedad en distintos momentos de la historia. Uno de los más graves fue en 1997 y hubo que sacrificar a 150 millones de aves. Es muy difícil que un humano se infecte de H5N1, ya que los receptores que permiten que el virus H5N1 se enganchen a una célula solo existen, en el caso de los humanos, en las vías respiratorias profundas. Hay que tener un contacto muy estrecho con aves infectadas por gripe aviar y con sus heces, y tener muy mala suerte para que el virus llegue a las vías respiratorias profundas de un humano. Aún más raro si cabe sería que un humano infectado contagiase a otro humano. De hecho, esto no ha ocurrido. La OMS dice que hay sospechas de que alguno de los infectados fue de un humano a otro humano, apoyándose en que se trataba de personas que tenían un contacto muy íntimo con otros infectados. Pero todos y cada uno de ellos tenían contacto muy estrecho también con las aves infectadas. Así que esta afirmación no se ha podido demostrar. Aquellos que tienen la mala suerte de infectarse con gripe aviar sufren una enfermedad muy grave y con alta probabilidad de muerte. Entre 2003 y 2006 hubo un brote de gripe aviar en aves de corral de Asia Central que se saldó con 105 fallecidos humanos. Se sacrificó a muchísimas aves y el brote se detuvo. Recurrentemente desde entonces hay alertas sobre brotes de gripe aviar en Asia Central y sobre la posibilidad de que aves migratorias infectadas lleguen a Europa portando el virus, y de que posiblemente estas aves puedan infectar a aves de corral en España o en Europa, cosa que con las medidas de higiene que se exigen en las granjas europeas es realmente complicado. En este caso, la teoría de conspiración dice que un medicamento, el Tamiflu, fue objeto de especulación con la enfermedad e involucraba esta teoría de conspiración al exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld. Pero veréis, Donald Rumsfeld fue presidente de Gilead Sciences, que es la empresa fabricante del Tamiflu, pero lo fue antes incluso de ser secretario de Defensa, y mucho antes, por supuesto, de los brotes del 2003. Luego, el Tamiflu fue aprobado por la FDA y Gilead Sciences vendió los derechos de explotación del Tamiflu a la empresa Roche. Por lo tanto, quien ganaría dinero si hubiera una venta masiva de este medicamento en el momento de la supuesta alarma por gripe aviar de 2003 sería Roche, la empresa Roche, no Donald Rumsfeld. Así todo, tampoco ha habido una gran venta masiva de Tamiflu, que entre otras cosas tampoco ha resultado el Tamiflu ser la panacea, tampoco es un medicamento muy eficaz para la gripe aviar ni para la influenza, que es para lo que se está indicado. Solo en algunos casos ayuda al paciente. Y bien, habiendo traído estos 4 virus que se supone o hay teorías de conspiración de que han sido creados en laboratorio, doy por terminado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dale me gusta, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.